muy buenas chicos. Bueno, vamos a dar una segunda parte de explicación de cadenas musculares con el propósito de que os valga para el estudio. Vamos a describir las cadenas principales. Tenéis disponible otro vídeo con las generalidades para el tratamiento, la importancia del diafragma. Así que aquí lo que vamos a ver es, en esta primera parte, las cadenas principales del tronco y de miembros, y después pues un par de test muy sencillos a realizar. Para mí una de las bases de las cadenas musculares es, aparte de su eficacia, la sencillez a la hora de aplicarla con los pacientes. Vamos a empezar por la cadena anterior del tronco. Recordemos, cadena anterior, cadenas musculares, músculos que transmiten su fuerza de manera enlazada por transmisiones miofasciales del tejido conjuntivo, que luego llevan inherentes otras cuestiones como pueden ser las emocionales, por ejemplo. Son músculos que enlazan desde D1 hasta pubis en mi tronco. Según el autor, pues Busquet lo denomina cadenas rectas, Philippe Suchard lo denomina cadena maestra anterior, y otros autores pues con nombres similares. En definitiva, son músculos que enlazan la cara anterior de mi tronco. Nos estamos ciñendo simplemente a músculos, en este caso, del tronco. Bien, vamos a pintarlos de manera muy sencilla. Vamos a pintar a este paciente que está feliz porque le trato yo. Su tronco, su pelvis, su fémur, rodilla y su pie. La cadena anterior, que si recordamos, cuando se contrae, su función es la de enrollamiento del tronco. Si acercamos de uno al pubis por toda esa musculatura anterior, va a generar un enrollamiento del tronco. Va a estar en esta zona, hasta el pubis, perdón. Bien, para estirarla, el paciente tendrá que ir hacia extensión, alejando estos dos puntos. Bien, como cadena posterior del tronco, pues igual, como hemos explicado en las generalidades, músculos que se enlazan en mi tronco, en la parte posterior, músculos muy cortitos, muy resistentes, muy acostumbrados a trabajar contra la gravedad. Bueno, pues si pintamos de nuevo a este paciente que está feliz porque le trato yo, pintamos su tronco, su cadera, su fémur, su rodilla y su pie. Bueno, pues serán músculos cuya función principal es recuperar el movimiento de la flexión, un enderezamiento, para trabajar contra gravedad, y se encuentran en la cara posterior de nuestro cuerpo. Estas dos cadenas, que son las cadenas rectas, y hemos dicho que estamos todavía en tronco, son cadenas muy destinadas a la estática. Cadena anterior, cadena posterior, muy destinadas a la estática. Pero tenemos cadenas, según las define Busquet, más dedicadas al movimiento, como son las cadenas cruzadas, que ya conllevan otra dimensión más en el movimiento y conllevan torsiones. La cadena cruzada anterior, tendremos que pensar que van a ser músculos que enlazan y unen un hombro con la hemipelvis contralateral, pero que no deja de estar en la cara anterior del tronco. Vamos a intentar dibujarlo, aunque ya sabéis que no soy un gran dibujante, pero lo intentamos. Vamos a ver al paciente en esta ocasión de frente, con su cuello, su caja torácica, sus piernas maravillosas y sus pies. Bien, pues la cadena cruzada anterior, como hemos dicho, va a unir la hemipelvis de un lado con el hombro del lado contrario. De manera que cuando se contrae, va a generar una flexión, me va a llevar hacia anterior del cuerpo, si tomamos como punto fijo la parte inferior, el hombro izquierdo a mi hemipelvis derecha, o al revés. La vamos a intentar nombrar a través del hombro por el que pasa esa cadena. Bien, tendremos también una cadena, bueno, obviamente hay dos cadenas, una cruzada anterior izquierda y una cruzada anterior derecha. El punto de confluencia de estas cadenas es el ombligo.
El punto de confluencia de la cadena anterior de fuerzas será el ombligo, que tiene su correspondencia en la parte posterior con L3. Ombligo, L3. Bien. Y tenemos también cadenas cruzadas posteriores, que pensaremos que son músculos que hacen que nos torsionemos contrayéndose y haciendo una extensión. Vamos a dibujar a este paciente, que también está feliz, con su caja torácica y sus piernas maravillosas. Como es posterior, la voy a dibujar con puntos suspensivos, para que penséis que está en la parte posterior. Habrá una cadena cruzada posterior izquierda y una cadena cruzada posterior derecha. Insisto, una cadena cruzada posterior derecha va a acercar mi hombro derecho a mi hemipelvis derecha en la parte posterior con una extensión. Al fin y al cabo son movimientos que necesitamos para las actividades de la vida diaria, son movimientos funcionales. Bien, estas cadenas las hemos nombrado según su posición en el cuerpo. Cadena anterior, cadena posterior, cadena cruzada anterior, seguimos estando en el tronco, estamos en el tronco. Y ahora para miembros superiores, miembros inferiores, podemos hablar de cadenas tanto por su función como por su posición en el cuerpo. Aquí hemos hablado de cadena anterior, es una cadena de flexión, de enrollamiento. Cadena posterior es una cadena de extensión, de enderezamiento. Si las dos trabajan de manera coordinada va a haber un autocrecimiento, no de manera concéntrica las dos, porque si no habría un hundimiento de las curvas y un aumento de la compresión. En miembros inferiores y miembros superiores, sobre todo en miembros inferiores me parece interesante porque se entiende muy claramente, vamos a hablar de cadenas según, como he dicho, su función o su posición. En este caso las vamos a denominar según su función, es decir, una cadena de flexión. Ahora también una cadena de extensión, que las estamos denominando, como hemos dicho, según su función. Una cadena de apertura y otra cadena de cierre, que también van descritas según su función. Y luego, como veis, ponemos unas últimas cadenas como cadena anterior y posterior de miembros superiores, inferiores también, que están denominadas según su posición. Para el tratamiento, en realidad lo que tendremos que hacer es pensar en estirar lo contrario, o estirar la posición en la que está. Si está en la cadena anterior, tendré que llevarlo hacia posterior todos los músculos, o si es una cadena de apertura, tendré que llevarlas a cierre, según su posición. Bueno, vamos a dibujarlas. La cadena de flexión, bueno, vamos a pintar de nuevo. Como estamos hablando de su función, vamos a ver que no siempre los músculos de flexión de miembros inferiores, donde vamos a ver el ejemplo, están ubicados en la cara anterior, como sí ocurría en el tronco. Vamos a pintar al paciente, feliz, ya sabéis, con su tronco, su cadera, su rodilla y su pie. Bien, la cadena de flexión del miembro inferior, como estábamos diciendo, vamos a tener que pensar en la flexión de las articulaciones que componen el miembro inferior. Vamos a pensar en flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de tobillo y flexión de dedos. Así que vamos a llevar la cabeza a músculos principales. Flexión de cadera, pues podemos pensar en el psoas ilíaco, flexión de rodilla, los isquiotibiales, flexión dorsal del pie posterior anterior y luego flexores de los dedos. De manera que vemos que esta cadena pasa de anterior a posterior, anterior a posterior. Bien, cuando esta cadena se contrae, vamos a buscar otro color,
y hace su función, hará flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión de dorsal tobillo y flexión de dedos. Y como hemos dicho, si queremos estirar esa cadena, vamos a pedirle al paciente que haga extensión de cadera, extensión de rodilla, extensión de tobillo y extensión de dedos. De manera que así tendrá estirada la cadena. Bien, esta sería la función y este sería el estiramiento. Bien, cadena de extensión, justo lo contrario. Vamos a ver si tenemos otro color que se vea mejor la cadena que esta morada. Cadena de extensión. Pintamos a este mismo paciente con su tronco, su cadera, su rodilla y su tobillo. La cadena de extensión, como hemos dicho, pues pensaremos en músculos que realizan la función de extensión de cadera, extensión de rodilla, extensión de tobillo. Y vamos a pensar desde glúteos, cuádriceps, tríceps ural y extensores de los dedos. Así que volvemos a ver cómo va pasando de posterior, anterior, posterior, anterior. No como en el tronco, donde la cadena de flexión es anterior y la de extensión es posterior. Es el caso contrario. En este caso, la función, este se ve mejor, sería la extensión de tobillo, con los dedos en extensión, y para estirarlo llevaremos a flexión de rodilla, flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión de tobillo y flexión de los dedos. Aquí sería el estiramiento y aquí sería su función. Bien, si pensamos en cadena de apertura, volvemos a hablar sobre su función. Vamos a ver el paciente, en este caso, de frente. Feliz, por favor, siempre, con su caja torácica. Y vamos a pensar que la cadena de apertura, si tiene aquí rodilla, tobillo, van a ser músculos que generen una apertura de su miembro inferior. Para eso quiero dejar aquí puntualizado que la apertura está relacionada con la cadena cruzada posterior. Si la cadena cruzada posterior, que viene del hombro izquierdo a la cadera derecha, continúa, para hacer ABD van a tener que ser músculos externos de la cadera, vamos a tener que llevar la rodilla hacia afuera y al final tendrá una función en el tobillo. Con intención de hacer una apertura en ABD. ABD más rotación externa. Como es posterior, pensaremos también en extensión. Es decir, los tres parámetros que vienen unidos en una cadena de apertura y la relación que tienen es extensión, ABD, rotación externa, que como veis, pues abre tanto mis miembros superiores como mis miembros inferiores. Este morfotipo, Suchard lo llama, para que recordemos mejor el morfotipo, Tarzan. Bien, si esta cadena se contrae, el paciente va a tener una ABD y rotación externa de la cadera. Y para estirarla tendrá que hacer lo contrario, un cierre. Ok, tenemos también la cadena de cierre, que va a ser el caso contrario. Tenemos al paciente feliz con su caja torácica y sus piernas, rodilla y tobillo. Como es el caso contrario, vamos a pensar que se relaciona con la cadena cruzada anterior,
se continuará por aquí, por la cara interna del muslo para hacer cierre ADD, a la parte externa de la rodilla y a la parte interna para llegar al tobillo. De manera que si traccionamos en ADD, la pierna va a hacer una ADD rotación interna y se relaciona con la flexión. Así que los tres parámetros serían ADD más rotación interna, flexión. Esto, el morfotipo que nos permite acordarnos de ello, Suchard lo llama la niña tímida. La niña tímida pues haría, como hemos dicho, ADD rotación interna. Ok. Vamos a pensar que los músculos, si no los definimos solo por su función, como hemos dicho, en miembros superiores y miembros inferiores, también los podemos definir por su posición y también transmiten la fuerza según esa posición. Es funcional. Entonces vamos a pensar, el mejor ejemplo también lo veo en miembros inferiores, como una cadena anterior. Tenemos al paciente con su cadera, su rodilla y su tobillo. Vamos a llamar cadena anterior a músculos que se enlazan en la cara anterior de mi miembro inferior. Para estirar estos músculos tendremos que alejar este punto de este punto, con una extensión de cadera, una flexión de rodilla, una flexión de tobillo y una flexión de los dedos. Una extensión de tobillo, perdón, y una flexión de los dedos. De manera que estiramos todos los músculos de la cara anterior. Bien, y el caso contrario lo tenemos para una cadena posterior. Tenemos al paciente con su tronco, su cadera, su rodilla y su pie. Si hablamos de cadena posterior de miembros inferiores, vamos a pensar en músculos que se enlazan en la cara posterior de nuestro miembro inferior. Para estirar esta cadena, tendremos que llevar al paciente a flexión de cadera, extensión de rodilla, flexión de tobillo y extensión de los dedos. De manera que estamos alejando este punto de este punto y estiraremos toda la parte posterior. Bueno, y esto ha sido un resumen de las cadenas principales. Aquí hemos puesto el ejemplo en miembros inferiores porque se ve muy claro, pero para miembros superiores sería igual si jugamos con las rotaciones. Recordemos que los hombros, al ser una articulación con movimiento tridimensional, pueden tratarse tanto con brazos arriba, brazos abajo. Y las rotaciones y la posición en la cara anterior o cara posterior nos va a dar más tensión o de unas cadenas o de otras cadenas. Vamos a pasar ahora, como segunda parte del vídeo, a explicar algunos test muy sencillos, sobre todo para el tronco, que nos van a poner la intención de tratamiento y dónde tenemos que hacer las insistencias o abordajes manuales. Bueno, pues continuamos con este cuadro en el que hemos visto las cadenas musculares principales del tronco. Las hemos explicado en miembros inferiores, aunque sería de igual manera en miembros superiores, perdón. Y vamos a explicar ahora un par de test muy sencillos para aplicar en la clínica muy rápidamente. Son test que nos van a dar mucha información con muy poquito esfuerzo. Vamos a evaluar la cadena posterior, que en principio es una cadena más estática, trabaja más tiempo contra la gravedad, y si tenemos intención de mejorar la estática del paciente para que posteriormente tenga una buena dinámica, nos va a aportar mucha información. Y luego, pues en menor medida, al ser un test en carga, vamos a hablar también de un test de extensión, aunque clínicamente veo muy interesante el test de flexión.
Bien, si hablamos de test de flexión, lo primero que voy a pensar es que estoy evalúa la cadena de extensión. Es decir, estoy poniendo en tensión, hay una tensión de la cadena posterior del tronco. Es lo mismo, hemos dicho lo mismo. La cadena de extensión es posterior, así que pensaré que el test de flexión evalúa la extensión. Muy bien, casos que nos podemos encontrar. Bueno, podemos tener un paciente en condiciones normales. Vamos a pedir al paciente que se ponga de pie en la clínica, en el centro, de manera cómoda, relajada, y que haga una flexión. Esa flexión la debe realizar de manera relajada. Intentar que el paciente baje vértebra a vértebra para poder ver cómo va transmitiendo la fuerza desde la cabeza hasta las piernas. Estamos evaluando la cadena posterior que se continúa en la parte posterior de las piernas, buscando posibles zonas de anclaje en toda esa cadena, sitios que no hayan dibujado una curva perfectamente armónica. El paciente debe bajar con los brazos relajados, que no los deje colocados a lo largo del cuerpo, y la tensión la vamos a parar cuando encontremos la primera barrera. Es decir, hay pacientes que si se esforzaran mucho podrían bajar e incluso poner los antebrazos en el suelo, pero no es necesario. Yo lo que busco, como hemos dicho, es esa primera barrera. Cuando vaya bajando la cabeza vamos a ver que el movimiento se transmite por su dorsal, se transmite por su lumbar y al final se transmite a sus piernas. Cuando ese movimiento, esa tensión haya llegado a sus piernas, la cadena de extensión ya está tensada. No es necesario sobretensarla para testearla. Muy bien, ¿qué cosas podemos encontrar? Bueno, pues podemos encontrar que el paciente necesita echar las caderas hacia atrás para poder hacer una buena flexión. Bueno, si necesita echar las caderas hacia atrás, estamos viendo que mientras que aquí había un ángulo de 90 grados, aquí se ha aumentado el ángulo. La rodilla se mantiene, la cadera más o menos se mantiene y la curva armónica de su espalda más o menos se mantiene. Así que el problema está aquí en el tobillo, que esos 90 grados no se han mantenido. ¿Qué músculos serían responsables de mantener una flexión plantar? ¿Qué músculos tienen una función de flexión plantar? Bueno, pues vamos a pensar en el tríceps sural. Son los músculos que si están acortados no me van a dejar tener una flexión dorsal. Así que si el paciente hace esto, nuestra insistencia durante el tratamiento puede ir a los gemelos. Una vez que tensemos la cadena posterior, nuestra insistencia o abordajes manuales puede ir a los gemelos. Bien, más cosas que podemos ver. El paciente, para poder bajar, necesita realizar una flexión de rodilla. Entonces pensaremos en qué músculos no les apetece sentirse estirados y son responsables de la flexión de rodilla. Bueno, pues efectivamente pensaremos en los isquiotibiales. Isquios. Vamos a ir repasando posibles anclajes de la cadena posterior desde abajo hacia arriba. Los pacientes no tienen por qué tener una u otra, pueden ser mezclados. Vamos a ver el siguiente ejemplo y luego mezclamos un par de ellos. El siguiente ejemplo sería un paciente que le pedimos una flexión global, hasta la cadera va todo bien, pero su zona lumbar no quiere flexionarse, se queda plana o un tanto extendida. Pensaremos en músculos posteriores de la zona lumbar. Si los músculos posteriores están tensos, no van a dejar a la zona lumbar extenderse. O músculos de la pelvis, ya sea cuadrolumbar o sean espinales en este caso. Y como os había dicho,
podemos pensar que un paciente que sea bastante posterior, con su cadena posterior retraída, puede tener estos músculos retraídos y estos también. Y encontrarnos un caso en el que el paciente necesite doblar las rodillas y además tenga una zona plana lumbar. Esto es información para mi tratamiento y sabré que tendré que dar insistencia o hacer abordajes tanto en la zona de cuadrado lumbar como en la zona de isquios, que pueden ser responsables de esos dos anclajes. Si seguimos subiendo por la columna, podremos ver a pacientes a los que no les gusta flexionar zonas dorsales y encontramos zonas planas a nivel dorsal en cualquier parte del recorrido de las vértebras dorsales, ya sea en charnela, que nos puede hacer pensar que el diafragma no está dejando, por sus inserciones en charnela y en pilares del diafragma con L1, L2, L3 incluso, no están dejando flexionar la parte inferior dorsal o la parte superior. Pensemos además inervaciones que salen de la región dorsal hacia vísceras, por ejemplo. Así que la región dorsal tiene una gran influencia. Además, la rigidez dorsal se va a poder compensar con un exceso de movilidad a nivel cervical o a nivel lumbar. Muchas veces las dorsales las dejamos de lado si el problema es lumbar o es cervical y debería ser un foco de tratamiento si vemos que está anclada en su cadena posterior. Bien, y por último caso, si terminamos, hemos visto lumbares, dorsales, nos quedaría cervicales. ¿Qué va a hacer el paciente a nivel cervical cuando tenga esa musculatura posterior retraída? Pues va a bajar y el paciente va a dejar la cabeza levantada, porque no tenemos tolerancia al dolor, al estiramiento, es recepción nociceptiva y no nos apetece que nos moleste. Así que para que no me moleste y me tire menos la cadena posterior, cervical posterior, voy a mantener la cabeza arriba. De hecho, si a este paciente le bajásemos la cabeza, le aumentaría la tensión o en cervical o en cualquier otro sitio a distancia de su cadena posterior que también estuviera anclada, en sus dorsales, en sus lumbares e incluso en sus gemelos. Aquí hemos dicho zona plana, dorsal. La zona plana dorsal a veces no es fácil de ver. Vamos a pensar que las espinosas, cuando el paciente hace flexión, si las espinosas van superpuestas una sobre otra en la zona dorsal, cuando el paciente hace flexión, las espinosas salen, se hacen más visibles. Si no se hacen visibles, sí que las podríamos notar palpando con la mano. Y podemos ver una o varias vértebras que no han salido y se han quedado retraídas, generando esa zona plana. Bueno, insisto, esto nos da información para saber dónde poder, dentro de una tensión global, estirar, poner una insistencia mayor en el estiramiento. Bueno, y ya por último, hablar del test de extensión. Test extensión. Que en un primer momento a mí no me emociona, porque se encarga, porque no son músculos tan antigravitatorios como los posteriores, pero que está bien que lo conozcamos. Bueno, y para no hacerlo mejor que en el primer vídeo, y dado que los problemas logísticos me persiguieron hasta el final, este recuadro que me falta por rellenar del test de extensión no pudo ser relleno. Así que me he tomado las molestias de dibujar esos muñequitos que también me salen para explicaros aparte, en una diapositiva aparte, lo que sería el test de extensión. Es un test que evalúa la cadena anterior. Llevamos al paciente hacia posterior para poner en tensión todos los músculos que están en la parte anterior. Perdón. Aquí estamos. Evalúa todos los músculos que están en la parte anterior. Es un test que, como decía en el vídeo, pues no me emociona, el paciente está en carga, la cadena anterior no es tan estática como la posterior, con lo cual
hace que el paciente tenga más inestabilidad. Es cierto que tampoco tiene que ser campeón del mundo en echarse hacia atrás y jugar al limbo, que conseguir una primera barrera sería suficiente, pero aún así el aumento de la compresión y el paso de la línea a posterior no es cómoda para el paciente. Por supuesto, siempre vamos a respetar la regla del no dolor, y si estando así en carga le molesta en algún momento hacer esa extensión, pues evitaremos hacer el test. Sabemos que hay técnicas como Mackenzie, que dependiendo del momento del tratamiento y de la evaluación que se haga, hacen técnicas de extensión para el tratamiento, y hay evidencia que apoya, insisto, si con una buena evaluación se propone hacer en carga la extensión y tiene buenos resultados. Pero bueno, en este caso es un test, y si el paciente tiene molestias o dolor, pues lo evitaremos. Bueno, ¿qué podremos encontrar cuando el paciente haga esa extensión y ponga en tensión su cadena anterior? Su pelvis se debería ir hacia anteversión, debería echar bien hacia atrás los hombros, la cabeza debería pasar el plano hacia atrás, hacer una buena extensión cervical. Pues lo primero que nos podemos encontrar es que su pelvis se queda en retroversión. Y que no quiere irse hacia adelante y no quiere hacer una anteversión. Así que pensaremos en músculos anteriores que están anclados y que no dejan girar la pelvis. Nos podremos fijar, y en pacientes que sean hipercifóticos, pues pueden dejar los hombros enrollados y la dorsal pues con cifosis. Y luego también pues nos podremos encontrar pacientes que no quieren pasar la cabeza al plano posterior y que se quedan mirando a la horizontal o como mucho para arriba. Pues que nos va a indicar que hay musculatura cervical o torácica alta que tampoco se siente cómoda siendo estirada. Igual que comentamos en el caso anterior, no todos los pacientes tienen una sola parte del cuerpo o deben tener una sola parte del cuerpo que esté afectada, pueden ser varias, y nos podemos encontrar pacientes que tengan tanto la zona de pelvis como la zona torácica como la zona cervical. Bueno, y ahora sí os pondré la diapositiva de final, y como os dije en el anterior vídeo, espero que os sirva para el apoyo al estudio. Si no para el examen, de todos modos lo tendréis accesible para dar repaso cuando estéis con vuestros pacientes. Un abrazo a todos.